Hermanos, el día de hoy la palabra nos presenta un tema bastante importante en tanto a lo que concierne a nuestra relación con Dios y el concepto que tenemos incluso de nosotros mismos. Y hermanos, esta palabra es muy importante como continuación, como según lo presenta San Marcos, de lo que hablábamos hace 8 días, hermanos, de esa bienaventuranza que nosotros tenemos, de ese gozo que el cristiano tiene de que completo, incompleto, pleno, mutilado o como sea que estemos, después de que el Señor trate con nosotros, el Señor tiene abierta su oferta y el reino de los cielos está disponible para nosotros. Y hermanos, esta es una invitación, esta es una palabra que como lo veíamos hace 8 días y lo hemos estado viendo, eh, solo puede entenderse, solo puede recibirse, entenderse y disfrutarse por el Evangelio. Y hermanos, venir al reino de Dios es una invitación del Evangelio. Y el mismo mensaje que como regalo, que en tanto que es un regalo, solo puede recibirse, solo puede tomarse. Y hermanos, es muy importante la analogía que hace el Señor como un niño que simplemente recibe lo que le dan. Y hermanos, así es la entrada nuestra al reino de los cielos, un regalo al cual nosotros simplemente podemos recibir. Y el Evangelio de hoy, hermanos, en San Marcos 10, versículo del 1 al 16, inicia con una pregunta de los fariseos de Judea. El Señor había estado en el norte y ahora está en Judea, está del otro lado del Jordán. Y viene una pregunta de los fariseos que, hermanos, debemos entender a la luz de la narrativa de los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios a propósito de los fariseos? Y es que si ustedes se fijan, los maestros de la ley, como los hemos estudiado toda nuestra vida, los maestros de la ley eran particularmente irreprensibles en su celo y cumplimiento de la ley. Y ahí sí no había discusión. Los maestros de la ley por eso eran maestros, porque eran irreprensibles en su cumplimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, no solo la gente los tenía como ejemplo, sino que incluso, y esa era la situación, ellos mismos se vanagloriaban en su rectitud. Y a pesar de esto, hermanos, fíjense cómo el Señor y Jesús no los reprende por su falta de justicia, sino por el mal entendimiento que le daban, en este caso a la justicia que pide el Señor. Y hermanos, este orgullo que había nacido de su rectitud es el que fomenta esta pregunta que hacen los fariseos sobre el divorcio. Y le preguntan en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y fíjense el comentario que hace San Marcos, dice que le preguntan para tentarle. ¿Qué querían los fariseos? Fíjense bien, acabo de decir que eran los maestros de la ley. ¿Qué querían? Pues quizás evidenciar a Jesús, ya sea que como él era buena onda, por así decirlo, que contradijera a la ley, por ejemplo. O en dado caso que él dijera, no, no es lícito el matrimonio y condenar a muchos de los que habían llegado allí, porque pues al igual que como es hoy en día, en aquel tiempo pues el divorcio era bastante común. ¿Qué querían ellos? Pues evidenciarlo, ¿no? Ya sea como un maestro desconsiderado o como un liberal. Eso es lo que querían de Jesús. Y hermanos, pero el problema es que el Señor Jesús es el autor de la ley, ¿sí? Él estuvo allí cuando le dictaron la ley a Moisés. Hay una película muy bonita que se llama Narnia y el autor menciona estos aspectos, referencias a estos en sus libros y después en sus películas cristianas. Y hay una escena en donde Aslan, que es un león, le dice a una bruja, que es la mala, que le está reclamando y le platica la ley, y el león se enoja y le dice, no recites ante mí la gran magia, yo estaba allí cuando fue escrita. El Señor la escribió, ¿sí?
Y no era como que ellos quisieran aprender del autor de la ley, porque ellos ya se la sabían bastante bien. Y hermanos, el Señor le responde, ¿qué mandó Moisés? Y luego continúa y dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y hermanos, la respuesta del Señor no nada más fulminó ese litigio fallido que querían los abogados, en este caso hebreos, nada más lo terminó de tajo. ¿Para qué me preguntas y qué dice? ¿Qué dice la ley? Y ellos le dicen, bueno, pues esto y esto. Entonces, ¿para qué preguntas? Yo les hubiera dicho, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, el Señor no se queda allí. El Señor va y evidencia algo muy importante, algo que nosotros debemos entender claramente en nuestra relación con Dios, y es la diferencia entre no quebrantar la ley y vivir en la voluntad de Dios. Son dos aspectos que parecen lo mismo, pero no es igual. La diferencia entre no violar la ley de Dios y vivir en su voluntad. Hermanos, ciertamente la doctrina del divorcio es importante en este aspecto, pues por eso nuestros exégetas le pusieron el epígrafe Jesús enseña sobre el divorcio. Y sí es importante el divorcio en este caso, pero lo que Jesús, hermanos, responde y la manera en la que explica la ley aplica para cada uno de los mandamientos del Señor y nuestra relación con Él. Y fíjense qué importante, hermanos, y cuál es la naturaleza verdadera de la ley en cuanto a nosotros como cristianos. Y fíjense bien, el versículo 5 es el más importante quizás de esta sección. Dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque para respuesta de los fariseos, Jesús les está diciendo que la ley de Moisés, que él escribió, en lugar de ser la fuente de su vanagloria, en lugar de ser la fuente de su arrogancia, debía ser la fuente de su vergüenza. Porque como dice el Señor, hermanos, la ley había venido con un propósito específico. Y fíjense bien, esto lo enseña el Señor Jesús aquí, lo enseñó Moisés en su momento, si leemos especialmente Deuteronomio, lo enseña San Pablo en Gálatas 6. La ley del Señor vino con un propósito: prevenir la rebelión de Israel. La ley del Señor no vino para hacer a Israel más santo, no vino para hacer a Israel más acepto, no vino para hacernos mejores delante de Dios, vino para que no fuéramos lo que en realidad somos. Y hermanos, una persona que se jacta de guardar todas las leyes está presumiendo, mira lo imperfecto que soy y lo amarrado que estoy por la ley. ¿Qué jactancia hay ahí? La ley del Señor en el Sinaí, en el desierto y en las mismas palabras del Señor Jesús, o como dice San Pablo, había venido para guardarnos de la injusticia, para ser nuestro guardián, para ser nuestro protector, hasta que viniera el que de verdad nos podía hacer justos. Hermanos, la ley es preventiva, no proactiva. Y esto es algo que debemos entender. Y hermanos, por esto ni Jesús, el autor de la ley, ni Moisés, ni San Pablo dicen que la ley otorga justicia. ¿Cómo se otorgaba la justicia en tiempos de Moisés? No a través de los mandamientos, sino a través del cordero que era sacrificado en el tabernáculo. ¿Cómo nos enseña San Pablo que nosotros recibimos la justicia no a través de la ley, sino a través del cordero pascual? ¿Qué es lo que hacía la ley? ¿Qué hizo la ley en la salida de los hebreos en Egipto? Evitó que se murieran con el ángel de la muerte. ¿Qué es lo que hizo en el desierto? Evitó que se revolvieran con las naciones, evitó que se perdieran más de lo que se perdían, pero no era para darles ningún tipo de justicia, porque la justicia es un regalo de Dios, no un premio humano. Y hermanos, la ley no es para hacernos ver o sentir mejores, sino para que no seamos lo que en realidad somos.
Y hermanos, tristemente, incluso en nuestros días, la relativa permisibilidad del divorcio, la gente se divorcia como cambia de casa, como cambia de zapatos, más que proteger a la verdadera víctima, las víctimas de violencia, las víctimas, más que ser ese el énfasis. ¿Cuál es el punto del divorcio legal? ¿Proteger a la víctima? No. Normalizar o legalizar un estilo de vida ajeno y contrario a la voluntad de Dios. Para eso sirve la ley en manos de las personas. Y fíjense, hermanos, cómo el divorcio en tiempos de allá y en tiempos modernos, todo era ir en contra del propósito original de Dios. Y fíjense, hermanos, cómo dice el Señor Jesús y explica, Él ni siquiera se detiene en la ley de Moisés. ¿Hasta dónde va el Señor? El Señor va a Génesis y dice, esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que fueran uno y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero como ustedes han roto la voluntad de Dios, como ustedes en su duro corazón han vivido en rebelión en contra de Dios, pues entonces el Señor tuvo que instaurar una ley para evitar que siguieran de mal en peor. No porque el Señor esté de acuerdo con el divorcio en este caso. No porque el Señor haya planeado su voluntad un mundo en donde existiera el divorcio, en este caso, que es el tema del que están preguntándole los fariseos. Es como cuando decimos que el Señor, por ejemplo, no nos condena por no dar ofrendas y pensamos que como el Señor no nos condena por no dar ofrenda, pues entonces no hay que dar ofrenda porque el Señor es su voluntad que no demos ofrenda. Y eso aplíquenlo con cada una de las leyes del Señor. Hermanos, ¿por qué el Señor va a Génesis? Porque ahí está la voluntad de Dios. Y hermanos, tristemente, además de esto, aunque aparentamos querer guardar la ley y ser muy legales y estar en estado de derecho, como dicen los abogados, aunque decimos que es eso, y queremos guardar la ley y procurar justicia, que de por sí la ley no da justicia, aunque pretendemos eso, lo que en realidad queremos es seguir viviendo en adulterio espiritual de forma legal. ¿Se fijan? Y tantas personas que viven en divorcio, en adulterio y adulterando unos con otros, como dice la palabra, pero lo hacen legalmente. ¿Por qué? Porque Moisés autorizó el divorcio. Y el Señor está de acuerdo, porque Moisés dijo. Y hermanos, lo que queremos es, digamos, validar, legalizar, permitir vivir en contra del Señor. ¿Se fijan que el Señor Jesús no se entretiene ni pierde tiempo en los legalismos, sino que va al corazón? Esta es la razón y el problema es el corazón. Y hermanos, el Señor reprendió aquel día a los fariseos como nos reprende a nosotros diariamente, porque el corazón astuto que tenemos quiere presentarse a sí mismo justo. Y sabemos que vivimos como adúlteros, sabemos que vivimos como esto y esto y esto, pero la jugamos de abogado y le decimos al Señor, pero mira, no he roto ninguna de tus leyes. Es como la gente que es corrupta sin violar la ley. ¿Se fijan que es posible? ¿Cuántas cosas no podemos hacer sin violar la ley de Dios? Y el doctor Lutero, por ejemplo, nos lo explica a propósito cuando enseña sobre los 10 mandamientos. La gente bien legal, no, pues yo no he matado a nadie. Ah, pero con la lengua bien asesinos, ¿no? No, pues yo he sido así, yo no he roto, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no me hago imagen ni escultura, pero bien que tiene dioses enterrados en el corazón, pero bien legales. Y hermanos, lo que hacemos es torcer la ley para presentarnos como justos, para presentarnos como los buenos,
Y fíjense, lo más triste de esto es que además de que nos hacemos los buenos de la historia, lo único, además de no necesitar a Dios para nuestra justicia según esto, lo que estamos queriendo, lo que estamos haciendo es hacer que el Señor reconozca nuestra integridad. Y hermanos, utilizamos la ley del Señor para validar nuestro adulterio espiritual y hacerlo legal. Al hacernos justos a nosotros mismos, ¿quién necesita un Mesías? Y además de esto, y lo peor de todo es que como soy legal, como soy justo, como soy recto, al Señor le toca y es obligación reconocer mi justicia y reconocer mi integridad. Es decir, que me presento al Señor nada más para que vea lo bueno que soy. Y hermanos, por eso Jesús presenta a los niños como ejemplo de herederos del reino. Porque hermanos, los niños no son mejores que los adultos, los niños no son más justos que los adultos, los niños están igual de podridos que los adultos, nada más en su versión chiquita. Si los niños fueran mejores que los adultos serían inmortales y no se morirían, no se enfermarían. Los niños son iguales, objeto de la ira de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Un niño es dependiente y sabe a quién recurrir. Un niño depende de lo que sus papás le dan. Un niño depende de que lo lleven y lo traigan. Esa es la diferencia con un adulto que le juega al abogado, que se presenta a sí mismo como justo y quiere que Dios sea el que se mueva y reconozca su grandeza. El niño va donde lo llevan. Y eso fue lo que pasó precisamente al final del pasaje, en el versículo 13 hasta el versículo 16. Hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Mesías como nuestra justicia y nuestra aprobación. ¿Quién es el que nos hace justos? ¿Quién es el que nos aprueba? ¿Quién es el que nos hace de verdad legales, por así decirlo, delante de Dios? El que nos hace ser hijos y no siervos de la ley. Hermanos, el Señor Jesús, nuestro Mesías, a diferencia de la ley, Él sí nos da justicia y nos hace aceptos en la presencia de Dios. La ley, como hemos dicho con las calificaciones, la ley es lo que debemos hacer de por sí. El Señor no nada más, en este caso, es nuestra justicia, sino que nos da además la aprobación para estar en su presencia. Y hermanos, su palabra nos exhorta en este día a dejar esos litigios cristianos, esos litigios farisaicos en los que buscamos y le torcemos y buscamos la mejor versión de la Biblia para reconocer que estamos bien. Hermanos, ¿quién necesita torcer la ley e interpretarla si tenemos un Señor que nos perdona y nos recibe? ¿Para qué torcer la ley y hacerla que embone cuando el Señor nos hace aceptos por su misericordia y no nos falta nada más que recibir su perdón? ¿Qué problema legal y litigio cuando el Señor nos da la aprobación por su misericordia? Su palabra nos exhorta a dejar de todos estos litigios inútiles con los que buscamos ser justificados y con los que solo conseguimos, fíjense bien, como los discípulos allí, apartarnos del Señor. No traigas al niño porque nada más está distrayendo. No hagas esto porque quién sabe qué. Y el Señor les dice, ¿cuántas veces nuestros litigios, el legalismo e interpretaciones lo único que hacen es apartarnos del Señor? Porque mientras más me defiendo delante del Señor, mientras más litigo contra Él, más me alejo de su favor y de su misericordia. Y hermanos, solo en la cruz del perdón del Señor, pues está el cumplimiento de la ley. No estoy diciendo que aventemos la ley. En la cruz del Señor, Él la cumplió por nosotros. Cada jota y cada tilde de la ley de Moisés, el Señor la cumplió en su cruz por nosotros. Y hermanos, pero no nada más eso, sino que en la resurrección del Señor nos trajo también a la voluntad de Dios. El Señor no quiso enviar a su Hijo nada más para completar la ley.
no nada más para que no volviéramos a violar la ley, sino para que pudiéramos vivir en su voluntad para nosotros, que es la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que vengamos al conocimiento de Él, que vengamos al conocimiento de Jesús y seamos salvos y tengamos vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor, no que no violes la ley. Y el Señor en su cruz cumplió la ley que nosotros no pudimos y además nos trajo a la voluntad de vida eterna que el Señor tenía para con nosotros. Y hermanos, vengamos a Él. El Espíritu Santo esta mañana ya nos trajo, como llevaron a los niños. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Recibir lo que el Señor nos da. Sabernos necesitados, sabernos dependientes y estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos lleve hasta los brazos del Señor. Dice Hebreos, ¿cómo podremos descuidar una salvación tan grande? El Espíritu Santo ya nos trajo, los brazos del Señor están dispuestos para nosotros, simplemente recibamos y dependamos de lo que el Señor quiere para nosotros.